esto que a lo que me refiero, justamente en los inicios de la modernidad. Pero esa visión histórica, no historicista, esa visión histórica tiene una característica. Antes de Hegel, posiblemente el historiador más importante y el que escribió un hito en la literatura de la historia es este señor. Déjenme. Este señor, Bossuet. Bossuet tiene una historia universal que en realidad es una falsa historia universal, porque no solamente Bossuet es un conjunto de historiadores, no solamente franceses, pero digamos el marco teórico que se desarrolla todo texto histórico es basándose en los comienzos de la historia humana, en la historia del pueblo judío. La historia de Bossuet comienza con la historia del pueblo judío, como los comienzos de la historia. Esto es un autor francés del siglo XVII, era muy común. Y se ve que finalmente, bueno, todo el desarrollo de la historia del pueblo judío, incluido evidentemente el momento de la religión revelada, ¿no? O sea, nacimiento de la era cristiana, como el hito histórico de lo que ocurre en la humanidad. Por eso mi comentario, que es una historia universal, pero falsamente universal. Y entre otras las cosas, no es historicista, porque lo que está asumiendo este enfoque, ¿no?, de una supuesta historia universal, lo que está asumiendo este enfoque es que la historia bíblica es una historia que hay que creerla a pie juntillas, o sea, no hay ninguna razón para dudar de ella, datos, situaciones, absolutamente todo, porque esa es la verdadera versión histórica del género humano. El historicismo, que empieza a surgir tímidamente en la segunda mitad del siglo XVIII y después con Hegel ya se consolida, evidentemente abandona la historia bíblica como una fuente de información y de reflexión histórica confiable, y lo que empiezan a surgir es un conjunto de textos y es un conjunto de nuevos enfoques de lo que hoy podemos entender como investigación histórica. Uno de los que iniciaron ese enfoque historicista fue Voltaire. No, ya no voy a entrar, pero no, para que sepan, ¿no? En los contemporáneos de Voltaire, es decir, de los ilustrados franceses, algunos de ellos inauguran tímidamente ese nuevo enfoque. Bueno, pues después de haber visto lo que hemos visto hoy, el tema de la indeterminación, de la determinación, entender finalmente qué es conciencia, entender qué es la determinación de la totalidad como tal, etcétera, etcétera, todo lo que vimos hoy. La próxima sesión, que va a ser presencial, me voy a centrar en, entonces, dos cosas. En cómo es que Bataille altera la discursividad de la estructura del conocimiento filosófico y su ataque justamente a esa concepción misma del sistema hegeliano como el sistema de la totalidad. ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas, preguntas, algún comentario? Carlos, Sí, tú tenías la mano levantada. sí, tengo una duda que me surgió ahorita que estaba hablando sobre el tema de la historia universal de Hegel, en donde la manifestación de este espíritu que se centra en ciertos individuos, ¿no? Como comentó Napoleón o ellos, que supongo que es como parte de una manifestación del espíritu del para sí como conciencia, porque al final de cuentas son sujetos, ¿no?
pero también creo que a lo que percibí yo de esa historia de Hegel, también está la contraparte, ¿no? La parte en donde se materializa este espíritu, y creo que, y es donde viene mi duda, que lo veo en el poder central que le da al Estado y a las instituciones como parte de. Entonces mi pregunta es si es como el Estado o las instituciones sería como parte del en sí, porque yo lo veo como una manifestación que se materializa, o también o termina siendo al final de cuentas también un para sí, porque al final de cuentas los estados y las instituciones están hechas de individuos, ¿no? O a lo Sí, mejor está perdido. Ajá. a ver, bueno, una cosa que ya no dije y aprovecho para decirlo. No es el tema, sino lo que verdaderamente se juega en la historia del espíritu es la libertad. O sea, todo el sistema hegeliano es un intento por mostrar cómo el espíritu en su alienación, que es la pérdida de sí, justamente, ¿de acuerdo? Es porque está alienado. Cómo el espíritu lucha en su vida, es decir, en su historia, cómo lucha para conquistar la libertad. Eso es una de las grandes enseñanzas de la filosofía hegeliana. La libertad no es una condición dada para el hombre, para las sociedades, para nada. La libertad es algo que se conquista. ¿Quién la ha conquistado y cómo la ha conquistado? La ha conquistado el espíritu, y la historia universal como historia del espíritu es como se muestra como la ha conquistado. Cuando la próxima sesión entre más en Hegel, pues lo voy a abordar con mayor extensión. El ejemplo que yo di de las lecciones, cuando yo decía que son bastante transparentes, sí son bastante transparentes, porque ahí Hegel además es muy transparente diciendo que si hay algo que ha marcado el desarrollo de la historia universal, desde esas primeras sociedades, ¿no? La India, la China antigua, Babilonia, etcétera, eh, resumo el argumento de Hegel de esta forma. Para Hegel, las sociedades antiguas, hay algo que las definía, que eran los gobiernos autocráticos, ¿no? Todo el poder, no solamente social, sino sobre la vida de los hombres, el poder residiendo en una sola persona, el tirano, ¿no? ¿Cómo representa en relación a ese universo, cómo representa un gran avance la irrupción en la historia del mundo grecolatino? ¿Por qué? Porque hay el grupo de los ciudadanos. Ahora, no todos los hombres son iguales, no todos los hombres son ciudadanos, ¿de acuerdo? Ha habido en relación al mundo de las civilizaciones antiguas, ha habido un gran avance en el mundo grecolatino, pero con ello no ha bastado. Y después del mundo grecolatino, en la irrupción del mundo cristiano, para Hegel analiza, ya a partir del final del Imperio Romano, Hegel todo lo demás llama la historia del espíritu cristiano, como en las diferentes etapas de la Edad Media, el Renacimiento, hasta llegar al momento de la Ilustración, cómo se van fraguando y cómo se van pensando y cómo se van fraguando formas diferentes de gobierno, en donde cada vez más hay una mayor libertad y una concepción del individuo, es decir, del sujeto, como sujeto libre, que sería hacia grandes rasgos el paso de la monarquía absoluta, la justificación de la monarquía absoluta del siglo XVII, pasando por la monarquía parlamentaria, hasta la Revolución Francesa y lo que representa finalmente Napoleón, y es lo que hace Hegel. Hegel, en realidad, todo lo que piensa y todo lo que escribe es la justificación histórica del Estado liberal, el Estado constituido por ciudadanos, donde hay la voluntad del pueblo, ¿de acuerdo? Y todo ese camino que va desde la China antigua, los emperadores, ¿no? Insisto,
el poder concentrar en una sola persona a esa concepción del Estado liberal, que no es otra cosa más que pues, el Estado moderno, ¿de acuerdo? Todo ese gran recorrido es, para Hegel, ese es el sentido de la historia universal. Es cómo el espíritu va ganando paulatinamente su libertad. No solamente la va ganando, cómo va expresando en esas diferentes etapas, ¿de acuerdo? El saber sobre su vida, y el saber sobre su vida tiene que ver con el saberse gradualmente más libre, más libre, más libre, hasta llegar a ese momento del Estado liberal, el Estado capitalista, vamos. Sí, respondo a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y entonces aquí lo logro ya relacionar con lo que comentaba de que también se dan pasos atrás, ¿no? Porque Hegel sí está hablando como que al final de cuentas tiene cierto carácter teleológico, como Sí. si fuéramos a llegar a este fin, ¿no? De plena libertad. Y pues, por ejemplo, hoy ya 2 siglos después vemos que sí hay retrocesos en cuanto a esos sistemas, ¿no? Estamos viendo autocracias, ¿no? Que surgen en varias partes del mundo. Y eso, pues, es al final de cuentas un atentado contra esta libertad, ¿no? Entonces creo que por ahí ya viene lo que veríamos después con Bataille, que supongo que es como esta crítica, ¿no? A ese pensamiento hegeliano. Sí. Lógico. Ahora, claro, hay toda una crítica en relación, hay algo muy sintomático en relación a la obra de Hegel. Primero, Hegel muere, todavía le quedan algún tiempo de ser una celebridad, lo que había sido en vida, y después Hegel cae en la segunda mitad del siglo XIX, cae realmente en el olvido. Ya expliqué cómo lo recuperan, sobre todo cómo lo recupera Kojève para el siglo XX. Empiezan a hacer y dentro de ese interés, pues hay algunos autores, no todos, pero hay algunos autores que le achacan, ¿no? Como si fuese el gran tema, asignar la culpa a alguien, ¿no? Pues justamente de toda la desvirtualización del mundo contemporáneo, ¿no? Pues los pensadores no tienen la culpa de eso, ¿no? Los pensadores son en realidad sujetos bastante aislados socialmente, ¿no? Hegel no es culpable de todo lo que ocurre en el siglo XX, ¿no? Todo lo que ocurre en términos de generación, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Hegel es un testimonio fabuloso y una explicación, a mí me parece también fabulosa, de cómo se llega al estado de cosas que se llega en el siglo XIX, cómo se alcanza esa realidad que es el Estado liberal, ¿no? Pero Hegel, culparlo de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera o de ahora Putin y su invasión de Ucrania, pues esto es una cosa un poco enloquecida, ¿no? Entonces, no, la influencia que tiene la obra de ciertos autores es en un sentido muy limitada, como influencia directa. Ahora, indirecta es otra cosa, porque lo que sí ocurrió a lo largo de todo el siglo XX y sigue ocurriendo en el siglo XXI es que Hegel es inolvidable. Es decir, todo pensador, vamos, que tenga algo que decir, ¿no? Todo pensador más o menos solvente no puede desconocer ni puede ignorar a Hegel. Y todo el desarrollo de la filosofía del siglo XX, para decirlo así rápidamente, ¿no? Ha tenido presente a Hegel. No como afiliándose a su pensamiento muchas veces, ¿no? La mayor parte de las veces de una manera crítica. Pero en ese sentido, Hegel ha sido imprescindible desde el siglo XIX para Occidente, para la reflexión filosófica del XIX. Desde el XIX hasta ahora. Okay. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario? ¿No? Bueno, nos vemos entonces en... llegó un anuncio que hay que verificar nada más si sigue siendo el 218 el salón, porque parece que hubo ciertos cambios. Si hay algún cambio, pues ya me enteraré y se los escribo. Nos vemos entonces la próxima sesión ahí en la facultad.